El cabo Adrián Ríos estaba de pie junto a una vieja pista de aterrizaje cuando vio como la última nave humana se perdía en un cielo naranja oscuro sobre el planeta Lurien. El brillo del motor se apagó poco a poco, como si alguien cerrara una puerta muy lejos. En ese momento entendió algo simple y terrible: ya no volverían por él. Su nombre debía estar en la lista de evacuación. Lo había confirmado más de una vez. Pero todo cambió por un fallo de radio y por unos minutos que parecieron insignificantes en su momento. Minutos usados para cargar a un compañero herido hasta una sala médica improvisada. Minutos que ahora lo dejaban solo, atrapado en un mundo extraño, con enemigos avanzando desde varias zonas al mismo tiempo. El suelo vibraba con explosiones lejanas. El ataque enemigo había sido más rápido de lo esperado y la retirada se convirtió en huida. Adrián respiró el aire del planeta. Era aceptable para humanos, pero siempre dejaba el pecho un poco vacío, como si faltara algo. No había más transportes. No había rescates para un solo soldado olvidado. En los registros oficiales, pronto aparecería como desaparecido. Tal vez muerto. La coalición humana seguiría con su guerra en otro lugar. Adrián tenía poco más de 30 años, toda su vida había sido militar, y los informes decían que sabía improvisar. En otras palabras, rompía reglas cuando era necesario. Revisó lo que tenía encima. Un rifle de energía modelo antiguo, algunos cargadores, un cuchillo gastado, un botiquín básico, pastillas para limpiar agua y un comunicador inútil sin satélites activos. Comida para pocos días. Si tenía suerte, aguantaría 2 jornadas. Pensó en esconderse. Buscar rocas, cuevas, esperar. Pero sabía que no había salida real del planeta. Entonces miró las ruinas del complejo Norte K9. Las paredes estaban rotas, la torre central inclinada, los pasillos abiertos al cielo. Era un desastre, pero también podía convertirse en refugio. Sintió algo firme en el pecho. Si iba a morir allí, no sería esperando. Entró por una abertura lateral con el arma preparada. Dentro, todo estaba detenido en el caos, pantallas parpadeando, equipos tirados, olor a metal quemado. Pasó horas revisando cada sala, memorizando rutas y puntos altos. Las defensas automáticas estaban bloqueadas, pero no destruidas. La energía apenas funcionaba, suficiente para luces y sensores parciales. El sistema de agua seguía activo. Encontró raciones selladas para emergencias y más suministros médicos de los que esperaba. Lo más valioso era un sistema de detección incompleto que aún mostraba movimientos a varios kilómetros. No estaba ciego. Trabajó sin parar. Cerró accesos con restos, marcó pasillos, preparó trampas simples. Ajustó viejas torretas para uso manual. Cuando el sol del planeta cayó en tonos violetas y rojos intensos, comió en silencio mientras observaba puntos enemigos acercarse lentamente en las pantallas. Vendrían pronto. Durmió poco, con el rifle cerca, soñando con la nave alejándose mientras él miraba desde abajo. Los primeros exploradores enemigos llegaron días después. Eran altos, con múltiples brazos y cuerpos cubiertos de placas duras. Se movían con disciplina, confiados. Adrián los dejó avanzar. Conocía cada rincón ahora. Cuando estuvieron juntos, confundidos frente a la entrada principal, abrió fuego desde arriba. Cayó el líder, luego otro más. Antes de que pudieran reaccionar, ya se había movido. Disparaban al vacío. El enfrentamiento fue corto. Los sobrevivientes huyeron. Adrián no celebró. Usó el tiempo para mejorar defensas, cambiar trampas y descansar lo justo. Semanas después, regresaron muchos más. Esta vez organizados, con tácticas claras. Avanzaron metro a metro y él hizo que cada paso costara caro. El complejo se convirtió en un laberinto mortal. Explosiones, fuego cruzado, retiradas calculadas. Perdió terreno, pero no el control. La lucha duró horas. Terminó herido, cansado, pero vivo. Ellos se retiraron dejando cuerpos atrás. Ese patrón se repitió durante meses. Los ataques crecían. Adrián se replegaba, siempre preparado.
El lugar ganó fama entre los enemigos. Empezaron a llamarlo algo parecido a el que no cae. Él lo supo al interceptar señales. No se sentía invencible. Se sentía terco, cansado, enfadado. Cada día que seguía allí era una victoria pequeña. Contra el enemigo. Contra el olvido. Medio año después, solo controlaba una parte del complejo original. Su cuerpo estaba lleno de marcas, algunas viejas, otras recientes. Había resistido más ataques de los que podía contar. Y aún no pensaba detenerse. Las reservas de Adrián Ríos estaban casi agotadas. Le quedaban unas 50 cargas útiles para el rifle y la comida ya no alcanzaba para muchos días. Lo sabía desde hacía tiempo, aunque no lo decía en voz alta. El final se acercaba. Antes o después, los enemigos reunirían suficientes tropas para romper lo que quedaba de sus defensas, o él se quedaría sin munición, o el cansancio le haría cometer un error fatal. Aún así, había resistido medio año. 6 meses solo, en un planeta que no quería humanos, defendiendo ruinas con ingenio y pura terquedad. Si ese lugar iba a ser su tumba, al menos sería una pelea dura. Esa noche, mientras hacía su revisión habitual del perímetro, los sensores mostraron algo distinto. No eran patrullas enemigas conocidas. Eran firmas grandes, demasiadas. Objetos saliendo del salto espacial y tomando posición en órbita. Su pulso se aceleró. Por un instante absurdo pensó que tal vez alguien había vuelto por él. Pero no. Aquellas naves no eran humanas. Tampoco se parecían a las de sus enemigos habituales. Eran algo nuevo. Usó unos prismáticos dañados para observar el descenso. Las naves eran elegantes, casi bellas, con formas curvas mezcladas con estructuras brillantes que reflejaban la luz de manera incómoda para los ojos. Era tecnología muy avanzada, muy por encima de todo lo que había visto antes. Los soldados que bajaron tampoco eran desconocidos para los archivos militares, aunque Adrián nunca los había enfrentado en persona. Eran los aurelianos. Altos, de piel metálica que cambiaba de tono, 4 brazos moviéndose con una coordinación casi artística. Una potencia militar temida en ese sector del espacio. Adrián no entendía qué hacían en Lurien, pero lo vio claro cuando comenzaron a desplegar equipos, levantar estructuras y marcar zonas. No estaban atacando al azar. Estaban reclamando el planeta. Durante los días siguientes, interceptó fragmentos de comunicaciones. Con esfuerzo, armó el cuadro completo. Lurien había sido territorio aureliano hacía siglos, luego abandonado. Más tarde, ocupado por los Cres, quienes pensaron que nadie volvería. Se equivocaron. Los aurelianos regresaban con fuerza, y con su gobernante presente, lo que dejaba claro que aquello era importante. Adrián observó cómo las fuerzas aurelianas destruían posiciones Cres con una eficacia brutal. Los mismos enemigos que lo habían acosado durante meses ahora huían, desorganizados. Pero el avance seguía una dirección clara. Hacia su complejo. Miró lo que quedaba de su fortaleza improvisada. Muros reconstruidos con chatarra, trampas hechas con restos de explosivos, pasillos que conocía mejor que su propia casa de infancia. Había defendido ese lugar con sangre y rabia. Si alguien quería quitárselo, no sería gratis. Durante 3 días observó el avance enemigo. Vio cómo arrasaban resistencia tras resistencia. Supo que llegarían pronto. Preparó lo último que podía preparar. Colocó las municiones restantes donde harían más daño. Ajustó trampas olvidadas. Aceptó, con calma extraña, que esta podía ser su última batalla. Cuando los exploradores aurelianos cruzaron el perímetro, abrió fuego. Disparos limpios, silenciosos. Los primeros cayeron antes de poder avisar. Luego vino el enfrentamiento abierto. Las torretas manuales entraron en acción, cerrando accesos y obligando al enemigo a moverse hacia zonas mortales. Los aurelianos no entraron en pánico. Tomaron bajas y se retiraron con disciplina. Claramente no esperaban encontrar resistencia seria en una base humana abandonada. El segundo avance fue distinto. Usaron drones, fuego coordinado, pasos medidos. Adrián respondió con lo que le quedaba,
Trampas reservadas, cambios rápidos de posición, defensa en profundidad. No intentaba ganar. Solo quería que cada paso les doliera. Entonces ocurrió algo extraño. El ataque se detuvo. Las fuerzas aurelianas quedaron inmóviles. No avanzaban ni retrocedían. Adrián vio reorganización, nuevas órdenes. Más tarde llegó otro grupo. Soldados de élite. Mejor armados. Más precisos. Y con ellos, una figura distinta. Era más alta que los demás. Su piel plateada mostraba tonos dorados y violetas profundos. Sus movimientos eran tranquilos, seguros. Todos a su alrededor reaccionaban a ella. Las señales interceptadas confirmaron lo impensable. La soberana aureliana, Emira Talet, estaba allí, en su complejo. Adrián la observó avanzar por las defensas exteriores. Tras unos segundos, activó los altavoces externos. Aquí habla el cabo Adrián Ríos, de la coalición humana. Soy el único defensor de esta posición. La he mantenido 6 meses. Si la quieren, tendrán que quitármela. El silencio fue total. Pudo ver reacción entre las filas enemigas. La piel de la soberana cambió de color con rapidez, mostrando sorpresa real. Un solo humano, dijo su voz, clara. 6 meses contra fuerzas de asalto. Eso no tiene precedentes. Este lugar debía estar vacío. Sin suministros. Sin apoyo. ¿Cómo sigues vivo? Con cuidado, respondió Adrián, sin adornos. Ella consultó con sus asesores. Hubo debate, gestos tensos, incredulidad. Finalmente volvió a hablar. Deseo comprobarlo. Propongo un alto el fuego temporal mientras investigamos esta base. Adrián dudó. Estaba agotado. No podría resistir otro asalto completo. Pero en su tono no había burla. Había respeto. Acepto, dijo. Pero mantengo mis posiciones. Los aurelianos entraron con cautela. No como invasores, sino como observadores. Revisaron trampas, reparaciones, rutas defensivas. Contaron cuerpos, midieron daños, compararon datos. La soberana caminó entre las defensas, tocando muros improvisados, observando en silencio. Horas después, volvió a hablar. Tus afirmaciones son correctas. Un solo defensor humano mantuvo esta posición durante 6 meses. Es una de las defensas más notables que he visto en décadas. No intentaba impresionar, respondió Adrián. Solo no quería desaparecer sin dejar rastro. Nada de esto es silencioso, dijo ella. Has hecho lo que ejércitos enteros no logran. Luego dio un paso adelante. Quiero hacerte una oferta. Mis fuerzas se retirarán. Hay un grupo remanente en esta zona. Los he enviado aquí. Quiero verte luchar una vez más. Que mis guerreros lo vean. Que entiendan lo que significa no rendirse. Adrián la miró fijo. ¿Pelear para que miren? No, respondió ella. Para aprender. Guardó silencio unos segundos. Si te niegas, nos iremos. Pero pronto no quedará enemigo. Esta puede ser tu última oportunidad de que alguien sea testigo. Adrián pensó en los meses olvidado, en sobrevivir cuando nadie esperaba que lo hiciera. ¿Cuándo atacan? En 3 horas. Observaremos desde lejos. Tienes mi palabra. Adrián asintió. Acepto. Pero si caigo, quiero que mi historia quede registrada. Que alguien sepa que estuve aquí. Así será, dijo la soberana. Y no caerás hoy. Aún no. Las fuerzas aurelianas se retiraron a posiciones altas, listas para observar. Adrián pudo ver cómo los aurelianos instalaban equipos de grabación en las colinas cercanas. La soberana Emira Talet eligió un punto elevado desde donde podía observar todo el sistema defensivo. Durante 6 meses había peleado sin testigos, solo con enemigos intentando matarlo. Ahora tenía una audiencia inesperada. Usó las 3 horas de espera para prepararse. Contó municiones,
con los ajustes finales y lo que había recuperado, tenía cerca de 200 cargas. Revisó trampas, comprobó rutas de escape, comió despacio barras de ración y bebió agua reciclada. Todo con calma mecánica. Luego llegaron los CRES. Los sensores mostraron el movimiento con claridad. Unos 30 y tantos guerreros, quizá más en reserva. Era todo lo que les quedaba en la región. Avanzaban con cuidado, usando drones para explorar. Adrián esperó. No disparó. Los dejó entrar. Cuando cruzaron la primera zona preparada, abrió fuego. No desde su posición principal, sino desde un punto secundario que había guardado para este momento. 3 cayeron de inmediato. Antes de que respondieran, ya se estaba moviendo. El fuego enemigo destrozó el lugar que había abandonado segundos antes. La batalla se volvió un juego mortal de movimiento. Adrián usó cada capa defensiva que había construido durante meses. Disparaba, activaba trampas, cambiaba de posición. Conocía el terreno como si fuera parte de su cuerpo. Los CRES avanzaban. Él retrocedía. Cada metro les costaba sangre. Una descarga le rozó la pierna. Siguió. La munición bajó rápido. 100 cargas. Luego menos. Los CRES rompieron la tercera línea. Adrián se replegó al centro de mando, su última defensa. Allí todo estaba preparado. Varias posiciones de tiro, campos cruzados, y una trampa final, cargas que harían colapsar la estructura si era necesario. El asalto final fue violento. Adrián disparó desde un punto, luego desde otro, creando la sensación de que había más defensores. Dudaron. Se equivocaron. Cuando llegó a su último cargador, se dio cuenta de algo. El ataque estaba fallando. Demasiadas bajas. Demasiado caos. Disparó hasta vaciar el arma. Vio cómo los CRES se retiraban. Entonces se dejó caer detrás de la cobertura, respirando con dificultad. Había resistido otra vez. Desde las posiciones altas llegaron sonidos que su traductor interpretó como aprobación. Gritos rituales. Reconocimiento. A través del visor vio a la soberana Aureliana con los 4 brazos levantados. Alto el fuego, ordenó su voz amplificada. Todas las fuerzas. Los CRES supervivientes se detuvieron, confundidos. Emira Talet habló primero en su idioma, luego en común humano. Cabo Adrián Ríos. Por mi autoridad y en reconocimiento a tu defensa extraordinaria, te ofrezco santuario. Adrián apoyó la espalda en la pared. El rifle estaba vacío. Todo le dolía. ¿Santuario? Preguntó. Significa que ya no estás solo, respondió ella. Significa que el Imperio Aureliano reconoce tu valor. Tu guerra ha terminado, a menos que decidas continuarla. Adrián miró el arma vacía, las paredes marcadas por meses de combate, los restos de innumerables ataques. Pensó en la nave que se fue sin él. En el mando que lo dio por perdido. Acepto, dijo al fin. Sintió como algo se aflojaba dentro del pecho. La tensión no desapareció, pero cambió. Era alivio. Era saber que había sobrevivido. Los médicos aurelianos entraron poco después. Emira Talet lo siguió. Sus tonos plateados mostraban respeto abierto. Adrián dejó que lo atendieran. 3 días más tarde despertó en un centro médico orbital. No solo estaba tratado. Estaba curado. Sin dolor por primera vez en medio año. La soberana lo visitó en privado, con 2 guardias a distancia. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Como si hubiera dormido por primera vez, respondió él. Su medicina es increíble. Es uno de nuestros orgullos, dijo ella. Quiero hablar de lo que sigue. No era prisionero. Era invitado bajo santuario. Podía irse cuando quisiera, aunque oficialmente estaba muerto para su gente. Adrián lo sabía. ¿Mis opciones? Quedarte con nosotros como asesor. Pedir transporte al espacio humano más adelante. O simplemente descansar. Él preguntó qué esperaban de él.
Que comprendas lo que lograste, dijo ella. He compartido tus grabaciones. Ya se estudian tus tácticas. No por técnica solamente, sino por tu negativa a rendirte. Durante semanas, Adrián se recuperó. Los aurelianos lo trataron con respeto real. Guerreros y comandantes buscaban su opinión. Por primera vez, se sintió valorado. Más tarde llegó una delegación humana. Un oficial reconoció su nombre y quedó pálido. Te teníamos como muerto. Me quedé atrás, respondió Adrián. Y sobreviví. Le ofrecieron volver. Medallas. Ascensos. Él negó con la cabeza. No los necesitaba ahora. Los necesitaba cuando me olvidaron. Se quedó. Con el tiempo, enseñó tácticas defensivas e improvisación. Años después, Emir Atalet lo visitó en un centro de entrenamiento. Observó a los nuevos soldados practicar lo que él había aprendido luchando solo. ¿Encontraste propósito aquí?, preguntó ella. Sí, respondió Adrián. Aquí lo que viví importa. Ella asintió. Nunca fuiste un error. Fuiste un ejemplo. Juntos miraron a la siguiente generación entrenar. Adrián entendió entonces que quedarse atrás no fue el final. Fue el comienzo de algo que iba más allá de él. Adrián Ríos no pensaba en sí mismo como una leyenda. Nunca lo hizo. Incluso años después, cuando caminaba por los pasillos del centro de entrenamiento aureliano y veía a cientos de jóvenes soldados repetir maniobras nacidas de su lucha solitaria, seguía viéndose como el mismo hombre que había quedado atrás por 6 minutos. Para él, todo había empezado ahí. No con gloria. No con un discurso. Con un error, con una puerta cerrándose en el cielo rojo de Lurien. Sin embargo, el paso del tiempo tiene una forma curiosa de cambiar el peso de las cosas. Lo que para Adrián había sido pura supervivencia, para otros se convirtió en estudio, en doctrina, en referencia obligatoria. Los aurelianos no hablaban de él como un mito exagerado, sino como un caso real. Un individuo sin apoyo, sin esperanza externa, enfrentando fuerzas superiores durante meses y negándose a aceptar la derrota. No por orgullo, sino porque rendirse no era una opción mentalmente posible. Esa distinción importaba. En las academias militares del Imperio, su defensa del complejo Norte K9 se analizaba capa por capa. No solo las trampas o las posiciones de fuego, sino las decisiones pequeñas, cuando no disparar, cuando retirarse, cuando sacrificar terreno para ganar tiempo. Adrián insistía siempre en lo mismo cuando le pedían explicaciones. No tenía un plan maestro, decía. Tenía un problema nuevo cada día. Solo lo resolvía y pasaba al siguiente. Los instructores aurelianos tomaron esa frase como una lección central. La guerra no siempre era brillante ni elegante. A veces era resistencia pura, acumulada decisión tras decisión. Adrián encontró algo que nunca había tenido en la coalición humana, espacio para existir más allá del rango. No era un número, ni una estadística, ni un archivo cerrado con la etiqueta de pérdida aceptable. Era una persona escuchada. Valorada. Respetada no por obedecer, sino por adaptarse. Aún así, no todo era sencillo. Había noches en las que despertaba sobresaltado, convencido de que los sensores fallaban o de que un asalto estaba a segundos de comenzar. Otras veces soñaba con la lanzadera alejándose, siempre igual, siempre demasiado rápido. La diferencia ahora era que no despertaba solo. Había médicos, colegas, incluso guerreros jóvenes que lo miraban como a alguien que había sobrevivido a lo imposible y podía enseñarles a hacerlo también. Emir Atalet observaba esos cambios con atención silenciosa. Nunca lo presionó para convertirse en símbolo. Nunca le pidió discursos heroicos. Su respeto se mantuvo constante, tranquilo. Para ella, Adrián representaba algo raro incluso entre los aurelianos, un recordatorio de que la fuerza no siempre nace de la estructura, sino de la negativa interna a rendirse. Los imperios caen, le dijo una vez, mientras caminaban por un jardín suspendido sobre el casco de una nave. Las tecnologías se superan. Pero esa cualidad, esa no puede fabricarse. Adrián no respondió de inmediato.
Miró las luces lejanas, los mundos girando en silencio. Yo no quería ser ejemplo, admitió. Solo no quería desaparecer sin que importara. Ella asintió. Y por eso importó. Con el paso de los años, el contacto con el espacio humano se volvió más frecuente. Las relaciones diplomáticas mejoraron. Su nombre aparecía a veces en informes, en debates militares, incluso en historias transmitidas de boca en boca entre soldados humanos que apenas podían creerlas. Algunos lo llamaban traidor por no volver. Otros, héroe silencioso. Adrián no se identificaba con ninguno de los dos términos. Había decidido quedarse no por rencor, aunque existía, sino porque allí su experiencia seguía teniendo sentido. Su pasado no era un error olvidado, sino el inicio de algo nuevo. Durante un entrenamiento, un joven recluta le hizo una pregunta inesperada. Instructor, cuando estabas solo, ¿pensaste que alguien te recordaría? Adrián guardó silencio antes de responder. No. Pensé que nadie lo haría. Y eso me liberó. Cuando dejas de luchar por ser recordado, empiezas a luchar de verdad por sobrevivir. La frase se propagó rápido. Con el tiempo, su historia dejó de ser solo resistencia y pasó a ser una lección. Incluso en el abandono total, una persona puede crear significado. Adrián Ríos fue olvidado por los suyos y encontrado por otro imperio, no como trofeo, sino como prueba de que rendirse nunca fue una opción. La leyenda vino después.